Noticentro 1, CMI. Fondo Monetario pronostica crecimiento de 5.1% en Colombia para este año. Ministro de Comercio dice que vendrá gran recuperación de exportaciones. Oposición adelanta debate en el Senado contra el gobierno por manejo de pandemia. Es insoportable levantarse todos los días con una nueva masacre, dicen opositores en candente debate. Cae la sanción más alta contra Samuel Moreno. Debía pagar 173.000 millones de pesos. Familia de Álvaro Gómez exige a las FARC pruebas sobre su autoría de asesinato del dirigente político. Comandante del Ejército, General Zapateiro, responde a expresidente Santos sobre seguridad. Estudiantes no tienen cómo recibir clases virtuales en estratos bajos. Crecen contagios y muertes por COVID en el país. América Latina supera 800.000 muertes por COVID. Sinovac incumple pero garantiza aplicación de segunda dosis. La paz, tema de diálogo entre secretario de Estado Anthony Blinken y el presidente Duque. Agoniza Ciénaga de la Virgen en Cartagena. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El Fondo Monetario Internacional mejoró las expectativas de crecimiento de la economía colombiana. Pronosticó un aumento del 5,1% para este 2021. El plan de reactivación será el determinante para que el país alcance dichas cifras, aseguró el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. El informe del Fondo Monetario Internacional muestra un mejor panorama económico para 2021, pese a la incertidumbre mundial por cuenta de la pandemia. Sin embargo, la vacunación y el proceso de reactivación representan un mejor escenario frente a lo que se tenía al cierre del año pasado. La banca multilateral ve un mejor crecimiento económico para Colombia y pronostica un 5,1% para 2021. De esta manera se mejora la estimación inicial del Fondo Monetario, que tenía en 4,6%. El gobierno resalta el informe. De esta manera, esa vacunación masiva, esa reactivación segura, son hoy fuente de un aumento en las expectativas de crecimiento, tanto por parte del Fondo Monetario Internacional como por parte del Banco Mundial, por encima del 5%. Si bien las exportaciones siguen por debajo de lo esperado, el funcionario destacó el crecimiento de las ventas no mineroenergéticas y su tendencia para el resto del año. El resultado del aumento en las exportaciones. Solamente en el mes de febrero, las exportaciones manufactureras crecen al 14% y las exportaciones de productos agropecuarios al 8%. Colombia estará en el top 3 de las economías con mayor crecimiento en América Latina, al lado de Perú y Chile. A esta hora, en el Senado de la República, los partidos de oposición adelantan un fuerte debate contra el gobierno nacional por la gestión que ha adelantado en todos los frentes al cumplirse un año de la pandemia del COVID-19. Responden los ministros del Interior, Defensa y Salud. De acuerdo con el Estatuto de Oposición, hoy le tocó presidir la plenaria del Senado a los partidos que hacen contraparte al gobierno nacional. La plenaria del Senado fue encabezada por la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez. Tiene la palabra los señores ministros. El debate comenzó tocando el tema de la seguridad. Insoportable resulta todos los días amanecer con una masacre y también con las amenazas. Pensamos que las personas que están dispuestas en todo el país para vigilar y para garantizar la vida de la gente, no lo cumplen. Las disidencias pasaron de operar en 56 municipios del 2018 a 113 municipios en el 2020. El ELN pasó de operar en 99 municipios a 160 en el mismo periodo. Y el Clan del Golfo opera actualmente en más de 200 municipios del país. Los resultados son tozudos. El año pasado Colombia tuvo en plena pandemia la tasa más baja de homicidios de los últimos 46 años. Obras son amores y no buenas razones. Luego vino el de la salud y la vacunación. Estamos bailando con la muerte. El mundo está bailando con la muerte. Y hay uno que lo hace más rápido, otro que lo saben hacer. Pero maldita sea, aquí parece que nadie sabe qué carajo es lo que hay que hacer. Sino figurar en televisión,
decir estupideces todos los días. Un país que empezó tarde la vacunación y eso nos costó más de 14.000 vidas entre enero y febrero. El gobierno respondió y desmintió que Colombia sea el tercer país del continente con más número de muertes por COVID. Si uno lo mira frente a población, Colombia siempre se ha movido entre el puesto 7 al puesto 10 en tasa de mortalidad. Y Colombia es hoy en día el puesto 27 en mortalidad, 27. Y delante de Colombia en tasa de mortalidad están los Estados Unidos, está Brasil, está México, está Francia, está España, está Italia, está el Reino Unido. Y el ministro del Interior dijo entender el papel de la oposición. Eso es lo que hace la oposición. La oposición lo que hace es criticar a un gobierno. Y eso es bienvenido en una democracia. El gobierno lo que hace es trabajar y ejecutar. Y ese es nuestro trabajo. Y a eso nos dedicamos. A esta hora continúa el debate en la plenaria del Senado. Noticentro 1 CMI conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló una sanción por 173.000 millones de pesos impuesta al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. El tribunal encontró que la Contraloría General dejó vencer los términos para sancionar económicamente al exmandatario, razón por la cual tumbó la multa. En un fallo de 60 páginas conocido en su totalidad por este noticiero, el Tribunal de Cundinamarca tumbó una sanción de la Contraloría General de la República que condenó al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, a pagar 173.000 millones de pesos por el carrusel de la contratación. Según explica el tribunal, la Contraloría dejó vencer los términos del proceso cuando emitió la sanción contra el exmandatario. Ya se encontraba prescrita la acción de responsabilidad fiscal, por lo que se declarará la nulidad de los actos administrativos demandados. El tribunal explica que la Contraloría tenía un plazo para emitir una decisión contra Moreno hasta el 5 de julio de 2016. No obstante, el fallo habría sido emitido hasta el 19 de diciembre de ese año. Se le ordena a la demandada la cancelación de las medidas cautelares decretadas en contra del señor Samuel Moreno Rojas. En ese sentido, la Contraloría tendrá que pagar una condena en costas por las demoras del proceso que ocasionó que la ciudad dejara de recibir los 173.000 millones de pesos por dejar vencer los términos para emitir una sanción en los tiempos indicados. La Justicia Especial para la Paz y la familia de Álvaro Gómez Hurtado le exigieron a las FARC que sustenten con pruebas las declaraciones sobre su supuesta participación en el crimen contra el líder conservador ocurrido en 1995. El exguerrillero Carlos Antonio Lozada, quien se atribuyó el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, fue interrogado en una audiencia ante la JEP por Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez Hurtado. Las respuestas dejaron en evidencia que Lozada desconoce muchos aspectos importantes de ese crimen. O sea, ustedes lo van a matar y no lo van a seguir. No se le hizo seguimiento al doctor Álvaro Gómez. Se conocía esa situación y así se realizó. O sea, ustedes tienen tres tipos que no sabemos cómo se llaman, unas armas que tampoco saben cómo se llaman, unos vehículos que tampoco utilizaron, y ustedes, los sicarios, los tres sicarios, ¿qué le dijeron cuando mataron a Álvaro Gómez? No, yo repito, yo no estaba en ese momento aquí, yo había salido, estaba entre Guaviare y el Caquetá. ¿Dónde se escondieron los sicarios después del crimen? No, ellos se fueron para sus casas, normal. Nosotros vivíamos todos aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Y usted cómo sabe que se fue para la casa si usted no estaba en Bogotá? Pues porque era lo que siempre hacíamos. 4 años antes del asesinato, las FARC habían convocado a Álvaro Gómez para hablar de paz. O le creemos a usted de todo lo que usted dice, o el secretariado es un grupo de mentirosos. ¿Qué opina? No, yo lo que puedo ratificar es que recibí la orden del comandante Jorge Briceño y esa orden se ejecutó. La audiencia ratificó el escepticismo de la familia sobre la versión de las FARC. Perdóneme, pero si nos quieren convencer de que ustedes en las FARC mataron a Álvaro Gómez, van a necesitar muchas más pruebas que esta especie de relato incongruente y como del teatro del absurdo, en el que nada está claro y no hay un solo testimonio fehaciente y un solo nombre en firme. Es muy importante contar con elementos de prueba que nos permitan a nosotros verificar o falsear esas hipótesis. Lozada le pidió a la JEP que le permitan buscar las pruebas en los computadores incautados al Mono Jojoy. El comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, respondió al expresidente Juan Manuel Santos, quien ayer aseguró que el Estado no está cumpliendo con su deber de llevar seguridad a las zonas en las que persiste la violencia.
El expresidente Santos atribuyó la violencia posterior al acuerdo de paz a la falta de control del territorio por parte del Estado. El comandante del ejército respondió a este reclamo de seguridad. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, respeto al señor presidente Santos, trabajé también con él, di lo mejor de mí como soldado cuando fue presidente, y es lo que estoy haciendo ahorita como comandante de territorio con el señor presidente Iván Duque. Estamos en el territorio, estamos haciendo lo mismo que hicimos con él, atacando la violencia, atacando las amenazas, atacando todos los eslabones del narcotráfico, esa cadena violenta, de esa cadena criminal. El gobierno atribuye los problemas de seguridad al crecimiento del narcotráfico por la expansión de los cultivos de coca durante la negociación de paz. Ante la juez 28 de conocimiento de Bogotá inició la audiencia en la Fiscalía, que la Fiscalía solicitará que se archive la investigación al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. El viernes se reanudará la diligencia. Este martes arrancó un largo proceso en el que la Fiscalía tendrá que argumentar ante un juez por qué pide archivar la investigación al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. La diligencia inició con la petición del periodista Gonzalo Guillén y de Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve, para constituirse como víctimas. Porque una víctima, su señoría, no es más, en este caso, que una persona natural que ha recibido un daño con ocasión a la investigación que se sigue en contra del imputado. La Fiscalía se opuso a tal petición. La Fiscalía General estima que en los dos casos aquí planteados no se configura o no concurren esos requisitos de calidad de víctima. El viernes, la juez decidirá qué personas serán tenidas en cuenta como víctimas. Posteriormente, la Fiscalía podrá sustentar por qué pide cerrar el caso contra el expresidente, quien es señalado de intentar manipular la versión de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, dos exparamilitares. En otros temas, una difícil situación viven niños y niñas de Ciudad Bolívar para poder acceder a las clases virtuales. Sin computador, sin celulares y sin internet, enfrentan un atraso en sus tareas y en su aprendizaje. Sus familias se debaten entre pagar una recarga del celular para tener datos y estudiar o comprar comida para sobrevivir. Es la parte alta de Ciudad Bolívar. Aquí la brecha social que se ha profundizado con la pandemia se vive cada día. Ellas son Carolina y Sarita, madre e hija. Las dos intentan estudiar para salir adelante. Solo tenían este teléfono para recibir clases. El teléfono que teníamos de mi mamá se le dañó en un autobús y ahora ya no tenemos para estudiar. Un hecho que se suma a la difícil situación que pasan para sobrevivir. A veces deben escoger entre pagar un paquete de datos o comer. Muchas veces me he visto apretada con lo del almuerzo y con lo del estudio, y realmente hemos dejado pasar lo del estudio pues por sobrevivir nosotras dos. Cruzan miradas y su tristeza se asoma, afloran lágrimas. Porque no entiendo, hay veces me confundo, más que pues yo tengo un dilema con mis ojitos y pues no puedo ver casi bien, se me mueven las letras. También es la misma situación de Vanessa y su hermano Iván Daniel. He venido creciendo en un barrio mortal, que donde caminas te pueden disparar, pero no importa porque al igual yo voy caminando y mis sueños yo quiero estudiar. Estudian con un celular roto y gastan lo poco que tienen cuando lo tienen en una recarga de 2.000 pesos diarios. 2.000 pesos le metemos diarios, pero a veces podemos meterles ya 6.000, pero por lo que metemos en esa aplicación no nos dura ni menos de 4 días. Pues realmente a mí me ha sido muy duro porque yo soy muy pobrecita, no tengo modos como obtenerles un internet, no tienen un celular que no les sirve para nada y necesito, no tengo modos como ayudarles a mis hijos todos los días para que ellos hagan su tareita y todo. Para ellos es más fácil poder ir al colegio. La verdad, no a todos nos pinta la vida, o sea, no todos la vida es fácil para todo el mundo, pero que los sueños se pueden alcanzar. Que no importa el barrio de donde uno esté, ni de donde uno crezca, que si uno sueña en grande, los sueños se pueden cumplir. Desde estas montañas claman por solidaridad, se aferran a sus sueños, pero necesitan una mano que haga que la carga de la vida sea más liviana y que se haga realidad eso que dicen sobre el derecho a la educación. El tercer pico de la pandemia ya se hace notar en el país con las alarmantes cifras de contagios y muertes diarias. Hoy fueron reportados más de 11.000 nuevos casos y 231 muertes. Se disparan las cifras de COVID-19 en el país
231 personas fallecieron en solo 24 horas. Los contagios también aumentaron drásticamente. 11.827 colombianos se contagiaron de COVID-19. Y es que los casos activos ya son 58.867. En el país han perdido la batalla contra el COVID-19 64.524 personas. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 3 de abril con 9.149 contagios y 155 muertes. El 4 de abril con 9.022 contagios y 162 muertos. El 5 de abril con 10.190 contagios y 199 fallecidos. Hoy con 11.827 contagios y 231 muertes. La expansión de la pandemia en Colombia ya se hace coincidente con la expansión de la misma en Europa y en otros continentes. Esto implica que ya la globalización epidémica es un hecho. Hasta el momento en el país se han aplicado un total de 2.479.671 vacunas. Según el reporte del Ministerio de Salud, en el último día se aplicaron 71.586 dosis. Integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara enviaron una carta al ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la que le piden un plan de vacunación diferencial para la población wayuu. Representantes de esta región aseguraron que la cepa brasileña llegó a la zona y que ya empezó a cobrar las primeras víctimas. En la carta al ministro de Salud, Fernando Ruiz, los representantes solicitan una vacunación diferencial y masiva en La Guajira ante el incremento exponencial del COVID-19 entre la comunidad wayuu. En los últimos 4 días se han presentado 20 casos. La representante por La Guajira, María Cristina Soto, lidera la misiva. Ya la cepa brasileña llegó aquí hasta nuestros wayuu y hoy pues ya se cobró la primera vida. Murió una autoridad de 81 años. Según la parlamentaria, los cerca de 210.000 indígenas wayuu que se ubican en los 15 municipios de La Guajira están en riesgo, pues al aumento del contagio se suma la migración de Venezuela. Hoy La Guajira se ubicó en el 6º puesto en el número de contagios en el país, con 390 casos. Ante el incumplimiento en la entrega de un lote de vacunas previsto para esta semana por parte de la farmacéutica Sinovac, se activó un plan de contingencia. Según el Ministerio de Salud, la segunda dosis de esta vacuna está garantizada. La resolución 431 de 2021, expedida por el Ministerio de Salud, puso en evidencia que la entidad no recibirá las dosis de vacunas previstas por parte de la farmacéutica china Sinovac para la primera semana de abril. Según la misma resolución, esto afecta directamente el correcto desempeño del plan de vacunación. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Salud informaron que las segundas dosis para quienes ya recibieron esta vacuna están garantizadas. El gremio de los hospitales públicos advierte que la situación ya está afectando los cronogramas de vacunación. La falta de entrega por parte del laboratorio Sinovac de las vacunas contra el COVID-19 en Semana Santa generó retrasos en el Plan Nacional de Vacunación. A su turno, las EPS dicen que ya hay un plan de contingencia. Estamos prestos a hacer lo que haya que hacer para superar este tropiezo. El Ministerio de Salud ordenó reasignar 244.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz, aseguró que los cronogramas del Plan Nacional de Vacunación y de importación de vacunas se están cumpliendo y afirmó que el país logrará la meta de vacunar 35 millones de personas este año. En contradicción con una resolución del Ministerio de Salud que afirma que las vacunas chinas de Sinovac han demorado su llegada al país en los últimos días, el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz, afirmó que el cronograma se está cumpliendo. Esto hace parte de ese proceso que es dinámico, que es continuo. Por aquí el mensaje es, se están cumpliendo los cronogramas, la fecha es el 17 de abril de los 3 millones de vacunados, lo vamos a cumplir y vamos a seguir con las farmacéuticas trabajando día a día para garantizar tener en el año 2021 los 35 millones de vacunados en el país. El secretario general Víctor Muñoz dijo que en las próximas 2 semanas llegarán otras 700.000 dosis de Pfizer y Sinovac. En Cartagena, algunos adultos mayores y personal médico están rechazando la aplicación de las vacunas con el biológico de AstraZeneca. Mientras que en otros lugares del país hay escasez de vacunas contra el COVID-19, en Cartagena la población se rehúsa a colocarse los biológicos, especialmente de las 7.120 dosis que llegaron a la ciudad de la vacuna AstraZeneca el pasado 29 de marzo. Venía con destinación específica para el talento humano, el cual se negó a recibir la vacuna. Luego, para la población de 70 años y más,
el cual al momento de agendarse se niegan a recibir esta vacuna. La situación que se ha presentado al parecer por falta de confianza en el biológico ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes según la Secretaría de Salud. El senador conservador Eduardo Enríquez Maya se encuentra en delicado estado de salud, hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos por cuenta del COVID-19. El senador Enríquez Maya, quien es un destacado constitucionalista, fue diagnosticado con la enfermedad el miércoles santo y por las complicaciones derivadas de la agresividad y rapidez con la cual lo atacó el virus, debió ser internado en la clínica del Country en Bogotá. Es delicada la situación en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó debido a un daño en la planta de oxígeno del centro de salud. Hay preocupación en la red hospitalaria por la falla que se presentó en la planta de oxígeno que alimenta las unidades de cuidados intensivos del principal y único hospital de segundo nivel que hay en el departamento del Chocó, lo que generó una reducción del 70% de las camas disponibles para atender la pandemia en este departamento. Como se tiene la planta de oxígeno del Hospital San Francisco de Asís con un daño que nos afecta la capacidad instalada, nos reduce de 10 camas a 3 y estas 3 ya están ocupadas con paciente COVID. Ha dicho el agente interventor de este hospital que tienen contemplado utilizar balas de oxígeno para habilitar en caso que se requieran las otras 7 camas de cuidados intensivos instaladas en esta unidad, lo que generaría mayor logística para recargar estas balas y el respectivo cambio cada 4 horas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dialogó telefónicamente con el presidente Iván Duque. Le anunció que el gobierno de Joe Biden ratifica la alianza de apoyo a la paz en Colombia. El encuentro telefónico entre el presidente Iván Duque y el secretario de Estado de los Estados Unidos fue revelado por el propio Antony Blinken, quien en su cuenta oficial de Twitter dijo hoy: importante discusión ayer con el presidente de Colombia, Iván Duque. Nuestra alianza continúa apoyando la paz y la prosperidad en Colombia a través de la cooperación en seguridad, desarrollo rural, lucha contra el narcotráfico y derechos humanos. Para el comisionado de paz, Miguel Ceballos, el trino de Blinken confirma que las relaciones de Colombia y Estados Unidos permanecen intactas en su agenda y en su contenido. Hay 6 puntos muy claros de la agenda que hoy son confirmados por el secretario Blinken, que son la paz, la prosperidad, la cooperación en seguridad, el desarrollo rural, el desarrollo en el campo colombiano, por supuesto la lucha contra el narcotráfico y la protección y defensa de los derechos humanos. El comisionado Ceballos aseguró que quienes habían pronosticado que el gobierno de Joe Biden iba a cambiar su agenda con Colombia han sido desmentidos por el propio Blinken. En otras noticias, la familia de un joven herido en una operación militar en el Guaviare asegura que el joven no está vinculado a ningún grupo armado ilegal. Lady Torres, mamá de un joven de 17 años reportado por el ejército como herido en un combate en Puerto Cachicamo, Guaviare, asegura que su hijo no tiene nada que ver con ningún grupo armado ilegal. Que la noticia que el niño me lo habían herido, que porque era un guerrillero y que lo habían herido, que porque le pusieron un poco de cosas, que él iba a trabajar, él se madrugaba todos los días a trabajar porque él trabajaba y me ayudaba a mí. El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, responsable de la operación militar, dijo esta noche a Noticentro 1 CMI que el joven viajaba en una moto junto con un compañero y apuntaron un fusil en contra de los soldados que intentaron detenerlos. Además, que llevaban decenas de municiones y explosivos. Aumenta el desplazamiento de indígenas en Dabeiba, municipio de Antioquia. En las últimas 24 horas, 280 familias de la comunidad en Vera se sumaron a la crisis humanitaria como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos ilegales. El nuevo confinamiento de indígenas en el municipio de Dabeiba, Antioquia, se registra tras los fuertes enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Son 280 familias, cerca de 1000 personas, que no han podido salir a realizar sus actividades normales por temor. La unidad de víctimas entregó 13 toneladas de ayuda que les servirán para mitigar el hambre por un mes. Así nosotros siempre tenemos muy miedo para salir al monte y hasta el momento todavía no ha salido para el monte. Aguantar no puede montear y no buscar pescaditos, no puede, cualquiera entonces no busca tampoco. Por las condiciones climáticas, el acceso a estos resguardos se puede realizar únicamente por vía aérea. La ayuda humanitaria también contempla medicamentos y elementos de aseo.
La Fiscalía formulará cargos al soldado Cristian Saavedra por el homicidio de Juliana Giraldo en hechos ocurridos en septiembre de 2020. Saavedra es investigado por disparar al vehículo en el que se movilizaba Giraldo con un acompañante ante la negativa del conductor de parar el automóvil. La Fiscalía estableció que la acción del militar fue irregular y desproporcionada, dado que en el lugar donde ocurrieron los hechos no estaba autorizado un retén militar. Un millonario robo con arma traumática fue cometido en un reconocido establecimiento de venta de café en el norte de Bogotá. 8 personas fueron atracadas, una de ellas recibió un impacto de bala. Fue justo en este punto de la calle 116 con carrera 17, donde al menos 8 personas fueron víctimas de 4 delincuentes que ingresaron fuertemente armados al establecimiento. Yo conté más o menos unos 4 tipos con pistolas. De una vez a mí me la pusieron, me apuntaron y me preguntaron pues por el celular, por el computador. Súper agresivos, venezolanos 100%. Resulta herida, lesionada una persona en uno de sus brazos, al parecer mediante un arma traumática. Los ladrones que se movilizaban en motocicletas de alto cilindraje no han sido capturados hasta el momento. La primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, inauguró hoy el Centro de Desarrollo Infantil Little Angels en la isla Providencia, reconstruido luego de ser destruido por el huracán Iota a finales del año pasado. En el marco de la campaña Ayudar nos hace bien, la esposa del presidente Duque dijo que este lugar ofrecerá atención integral a 65 niños y niñas de la primera infancia y que más que una obra es un espacio para borrar el dolor, la angustia y las preocupaciones que sufrieron estos niños por la tragedia ambiental. Es desolador el panorama en la Ciénaga de la Virgen en Cartagena. El que fuera uno de los cuerpos de agua más importantes de la ciudad atraviesa una dramática sequía. Por una grave emergencia ambiental pasa la Ciénaga de la Virgen en Cartagena, especialmente el sector conocido como Boca del Parrao, jurisdicción del corregimiento La Boquilla. El panorama es de total sequía y según las autoridades una de las razones podría ser la falta de lluvias. Prácticamente tenemos más de 3-4 meses sin la presencia de agua que viene de la cuenca de los 500 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca de la Ciénaga de la Virgen. Sin embargo, las comunidades aledañas a la zona dan otra explicación frente a lo que está sucediendo. Se han perdido aproximadamente unas 300 hectáreas de cuerpos de agua y de mangle que han sido rellenadas tanto por la gente pobre para efectos de su vivienda como también por los ricos que se han apoderado de los cuerpos de agua y han construido su centro de convenciones y hoteles aquí dentro de lo que es la Boca del Parrao. Entre tanto, la Corporación Autónoma del Canal del Dique, responsable de la Ciénaga de la Virgen, no ha querido pronunciarse frente a la situación. La empresa Avanti, que suministra el servicio de gas en el municipio de Soacha, descubrió un millonario fraude a través de conexiones ilegales. Tras una investigación de la empresa de gas natural, se encontraron irregularidades en una compañía del municipio de Soacha que estaba poniendo en riesgo a los usuarios de esta zona. Se encontraron productos de 26.000 visitas rutinarias, 2.000 anomalías en los medidores y conexiones ilegales. Cada año se están perdiendo en promedio cerca de 25.000 millones de pesos por fraudes de gas natural, recordando que esta situación representa un riesgo alto para la comunidad ante posibles explosiones que afecten la integridad de la comunidad. Parte de las pérdidas la pagan los clientes de gas natural en la tarifa mensual. Como ineficiente fue calificada por la Contraloría General la gestión ambiental en Cerro Matoso. El ente de control les pidió a la mina de cielo abierto ubicada en el sur de Córdoba y al Ministerio de Ambiente un plan de mejoramiento para corregir las fallas detectadas. La calificación de ineficiente alrededor de la gestión ambiental y de afectaciones a la salud en Cerro Matoso fue hecha por la Contraloría General en una auditoría de cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional relacionado con la licencia de la mina de cielo abierto ubicada en Córdoba. El informe de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente señala como riesgos que las medidas ambientales no sean eficaces y que no se prevengan afectaciones a la salud de las personas localizadas en el área de influencia de Cerro Matoso. La auditoría examinó la gestión de 3 entidades, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y la Corporación Autónoma Regional de Sinú y San Jorge. La Contraloría llamó la atención para que se tengan en cuenta a las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre exploración y explotación de los recursos naturales.
El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, afirmó que la reforma tributaria es inoportuna y pidió el aplazamiento de su radicación ante el Congreso. Para la agremiación, las nuevas restricciones ponen en riesgo a las empresas, las cuales se vieron afectadas durante gran parte del año pasado. Por ello considera que no es momento de una reforma tributaria que afecte el consumo de los hogares. En las actuales circunstancias no es prudente y es muy preocupante adelantar una reforma tributaria con un tejido empresarial vulnerable y obviamente con un golpe a los bolsillos de los colombianos. La propuesta sobre subir la tarifa del IVA para los procesados como el azúcar, el chocolate y la sal fue rechazada por los gremios agrícolas. Estos productos hacen parte de la canasta familiar de los colombianos, tienen un nivel de consumo bien importante para nuestros hogares y un peso relevante en su estructura de gastos. Incrementar su costo por la vía del IVA perjudicaría no solamente a los consumidores, sino también a los productores. Se espera que el gobierno radique el proyecto esta semana. Y a pocas horas de la radicación en la Cámara de Representantes del proyecto de reforma tributaria por parte del gobierno, en la corporación aumentan las críticas contra la iniciativa. Incluso algunos congresistas de la bancada de gobierno piden cambios en el gasto del Estado antes que pensar en una reforma fiscal. En la Cámara de Representantes, donde se cumplirán los dos primeros debates de la reforma tributaria, aumentan las críticas a esta iniciativa. Partidos de gobierno como el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido de la U reprueban artículos como gravar las pensiones o aumentar los impuestos a las MIPYMES. Pero hay temas que nos preocupan, como el gravamen a las pensiones. No queremos que se graven las pensiones. Daremos una discusión, estaremos en el estudio profundo de todos los puntos. Que todo sea por el bienestar de los colombianos. No es lo mismo una MIPYME, un microempresario, que una gran empresa en Colombia. Las MIPYMES y los microempresarios son las que generan más del 80% del empleo, las que tienen una gran carga laboral y las que menos utilidades o ingresos generan. Otras colectividades rechazaron el aumento de IVA para productos como el café o el cacao. Pero de estar pensando el gobierno nacional en generar IVA, pues al café, incluso al cacao, no solamente resulta inconveniente, sino contradictorio con la reactivación económica que requiere el país. Según el gobierno, la reforma tributaria busca mantener y ampliar las ayudas sociales a los sectores más vulnerables. Y las centrales obreras convocaron a un paro nacional contra el proyecto de reforma tributaria. Es para el próximo 28 de abril. Tras los anuncios de nuevos impuestos que se propondrán en la reforma tributaria ante el Congreso, las centrales obreras anunciaron la convocatoria a un paro nacional de 24 horas para el próximo 28 de abril. Exigen al gobierno desistir de más impuestos para los trabajadores. Y que la reforma fiscal que se propone esté destinada a suplir el hambre, la miseria y la desigualdad que hoy existe en el país según los cálculos del mismo DANE. Al paro del 28 de abril también están convocadas organizaciones de indígenas, campesinos, estudiantes y el magisterio público. Las exportaciones colombianas tuvieron un crecimiento de apenas 0,04% en febrero. Las ventas de café aumentaron, pero las de petróleo volvieron a cifras negativas. Según el DANE, las exportaciones en febrero pasado tan solo crecieron 0,04%, y aunque es una cifra baja, es el primer resultado positivo desde que inició la pandemia. Las que más crecieron fueron las de café con 24,5% y manufacturas con 14,4%. Ya estamos en un nivel similar a las exportaciones que teníamos antes de la pandemia. Y la otra buena noticia es que las manufacturas dejaron atrás el signo negativo y crecieron más del 14%. En contraste, las exportaciones de petróleo han venido mostrando una caída, mientras en febrero de 2018 se reportaban 13,7 millones de barriles, en febrero del 2019 16,4 y en febrero del 2020 18,3 millones de barriles. En febrero pasado la cifra apenas llegó a 11,1 millones de barriles. El Ministerio de Hacienda autorizó nuevos recursos para garantizar inversiones en varios departamentos. A través de un decreto se autorizó el traslado de regalías por 1,3 billones de pesos del Fondo de Ahorro de Estabilización para alimentar el Sistema General de Regalías del bienio 2021-2022. Los dineros garantizan la ejecución de proyectos en las regiones que fueron afectadas por el conflicto.
La Unión Sindical Obrera USO se unió a las voces que rechazan los pilotos de fracking en Colombia. Aseguran que si el gobierno sigue adelante con estas exploraciones, vendrán movilizaciones en todo el país. Para la Unión Sindical Obrera, los proyectos piloto que utilizarán la técnica del fracking afectan las fuentes hídricas que son vitales para la vida misma de los habitantes. Por eso, se suman a las voces que rechazan esta práctica. Se tomó la decisión institucional de oponerse a la técnica de explotación de yacimientos no convencionales denominada fracking. Coherente a eso, la Junta Directiva Nacional, en consenso, tomó la decisión de adherirse a la Alianza Colombia Libre de Fracking, no solamente para oponerse a esta técnica, sino a los pilotos que se van a desarrollar en el país. La USO, junto a otros movimientos ambientalistas, anunciaron movilizaciones y el gobierno insiste en la realización de estos pilotos en el Magdalena Medio. Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora, denunció una campaña de desprestigio en contra del fracking. En el foro convocado por la Asociación Colombiana del Petróleo, el funcionario llamó la atención de una campaña estructurada para generar temor en las comunidades donde se estarán desarrollando los proyectos piloto fracking para la exploración y explotación de hidrocarburos. Ese es el punto crítico mediante el cual nosotros estamos en este debate y en el cual pues tenemos que organizarnos y hacer una campaña igualmente eficiente para demostrar el balance que puede tener. Según el funcionario, ya se tiene evidencia en el potencial de hidrocarburos en la zona del Cesar y Santander que puede quintuplicar las reservas de petróleo y gas en el país. A través de una novedosa plataforma digital, empresarios ofrecen 3.000 vacantes en las principales ciudades del país. A través de una novedosa plataforma digital denominada Talenta, hay 3.000 vacantes laborales disponibles que se están ofreciendo para cargos como operarios, auxiliares administrativos, profesionales en gestión humana y programadores, entre otros. Realmente para un candidato que quiera buscar empleo es muy sencillo, simplemente debe registrar su perfil o registrarse en www.magnetoempleos.com. Es una aplicación muy sencilla de un par de pasos, incluso si no tiene un computador lo puede hacer desde el celular o incluso lo puede hacer desde el mismo WhatsApp y a través de una serie de preguntas pues completa su perfil. Son alrededor de 100 grandes empresas las que buscan agilizar la contratación de personal a través de la plataforma Talenta. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,03% a 1.324 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 2,02% a 5.300 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 5,56% a 151 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Banco da Vivienda, al movilizar más de 15.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.645 pesos con 14 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.380 pesos y la venden en 3.420 pesos. Un euro cuesta 4.317 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.26 centavos. El azúcar se transó en 15,9 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59,20 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62,62 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.289 pesos. América Latina y el Caribe superaron hoy las 800.000 muertes por COVID-19. Se mantiene como la segunda región con más decesos por la pandemia. A nivel mundial, el coronavirus se ha cobrado la vida de más de 2,8 millones de personas y ha contagiado a 132,1 millones. Latinoamérica sigue siendo la segunda región más enlutada por el coronavirus, al superar en la última jornada los 800.000 decesos por COVID-19, y en primer lugar está el continente europeo, que ya reporta más de 974.318 muertes. Brasil es de lejos el país más golpeado, con más de 336.947 fallecidos. Le siguen México, Colombia, Argentina y Perú. Estos 5 países representan casi el 89% de los muertos en la región.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud lanzó una dura advertencia. Aseguró que las personas vacunadas contra el virus también se pueden infectar. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la eficacia de las vacunas anti-COVID no es total y que hay personas que aunque estén vacunadas pueden infectarse, como es el caso del presidente argentino Alberto Fernández, quien se contagió 2 meses después de recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Expertos del organismo aseguraron que incluso en el caso de las vacunas anti-COVID con porcentajes más altos de eficacia, la posibilidad de infección aún es de en torno al 10%. Afirmaron que la vacunación es una herramienta muy buena contra la pandemia, pero que las personas vacunadas deben continuar respetando las medidas de distanciamiento social e higiene. Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, alertó sobre que el país norteamericano está al borde de una cuarta ola de COVID-19 impulsada por las nuevas variantes del virus y la eliminación de las restricciones en varios estados. Pese a que Estados Unidos vacuna a un ritmo de 3 millones de dosis diarias, la esperanza de un pronto regreso a la normalidad aún parece lejana. Así lo alertó Anthony Fauci, el principal asesor epidemiológico del gobierno de Joe Biden, quien aseguró que el país está al borde de una cuarta ola de COVID-19, dado que después de varios meses de descenso en la incidencia de contagios de coronavirus, la tendencia ahora es al alza. Y mientras el gobierno aceleró el calendario de vacunación, Fauci aseguró que el aumento de los casos es impulsado por las nuevas variantes del virus y la eliminación de las restricciones en varios estados. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que para antes del 19 de abril, todos los adultos de ese país tendrán acceso a la vacuna contra el coronavirus, 2 semanas antes del objetivo inicial fijado por el Ejecutivo. El ritmo de vacunación en Estados Unidos sigue acelerándose y el éxito de la campaña hizo que se adelantara el final de las restricciones por edad, estado de salud u otras categorías para quien quiera vacunarse contra el coronavirus. Es por ello que el presidente Joe Biden adelantó para el 19 de abril la fecha en la que todo estadounidense mayor de 16 años tendrá acceso al fármaco. De hecho, 14 de los 50 estados que forman el país ya tienen vacunas accesibles para todo el que desee, mientras que la quinta parte de la población ya está totalmente vacunada y si el ritmo actual de inoculaciones se mantiene, Estados Unidos podría superar la barrera del 75% de sus ciudadanos inmunizados a finales de junio, un mes antes de lo previsto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cambió de opinión. Ahora dice que sí se vacunará contra el COVID-19. Tan solo 24 horas después de que asegurara que de momento no pensaba vacunarse debido a que las pruebas a las que se había sometido habían arrojado que tenía un número elevado de anticuerpos después de que pasara el COVID-19 el pasado mes de enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que sí se vacunará contra el coronavirus dentro de 15 días para dar ejemplo y disipar las dudas. No es el primer cambio de opinión al respecto que realiza López Obrador de 67 años, puesto que la semana pasada ya había sostenido que sí se vacunaría. La Agencia Europea de Medicamentos aclaró que aún no hay respuesta concluyente sobre una posible relación entre la vacuna de AstraZeneca con casos de trombosis. Esta aclaración se da luego de que el responsable de la estrategia de las vacunas de la agencia confirmara que sí hay un vínculo entre este biológico y los coágulos registrados en varias personas, algunos de los cuales resultaron mortales. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, arremetió contra Colombia, tildó al país como narcoestado, aseguró que el desamparo en la frontera es casi absoluto y pidió a la ONU investigar la violencia colombiana y los grupos armados que impactan directamente en territorio venezolano. Asegurando que Venezuela está viviendo las consecuencias de un conflicto que no les pertenece, el canciller Jorge Arreaza lanzó unas duras declaraciones contra Colombia al asegurar que en la frontera no hay Estado y que le entregaron el control a grupos armados irregulares. El desamparo de la frontera, de esa zona amplia de frontera del lado colombiano es casi absoluto. Ellos dicen que Venezuela es un narcoestado, por favor. Quizá el único narcoestado comprobado con pruebas irrefutables de este mundo es el Estado colombiano.
El canciller también pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que impulse un canal de comunicación con Colombia. Para que haya un mínimo de coordinación entre la fuerza pública. Arreaza también pidió a la ONU que abra una investigación sobre la violencia colombiana y los grupos armados que impactan directamente en territorio venezolano. 2 heridos y un muerto dejó un tiroteo en Maryland, Estados Unidos. El hecho se dio cuando un médico de la Marina abrió fuego cerca a una base militar. La policía de Frederick, Maryland, en Estados Unidos, reportó un tiroteo cerca de una base militar que dejó como saldo un muerto y 2 heridos. El agresor de 38 años, miembro del Cuerpo Médico de la Marina de Estados Unidos, disparó e hirió a 2 personas en un negocio de la ciudad antes de trasladarse hacia la base militar Fort Detrick del ejército estadounidense, donde el personal le disparó y lo mató. Los heridos se encuentran en estado crítico y fueron trasladados en un helicóptero a un hospital. Las autoridades todavía desconocen los motivos por los cuales el hombre abrió fuego contra el negocio. Un mega operativo de la Interpol contra el tráfico ilegal de armas realizado en toda Sudamérica culminó con la detención de cerca de 4.000 sospechosos y la incautación de miles de armas ilícitas. Un importante golpe al tráfico de armas en América Latina dio la Interpol con la operación bautizada Trigger 6. Más de 200.000 armas de fuego, explosivos y otros componentes fueron requisados en estos 13 países de la región, además del arresto de 4.000 personas y la desarticulación de laboratorios dedicados a la fabricación de drogas. El operativo de la Interpol duró 3 semanas entre el 8 y el 28 de marzo pasados, en coordinación con las policías de los 13 países implicados y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pese al devastador impacto del coronavirus en todo el mundo, el número de nuevos multimillonarios experimentó un incremento en el último año. Según la revista Forbes, los ricos se volvieron mucho más ricos. 2.755 multimillonarios figuran en la lista anual de las personas más ricas del mundo realizada por la revista Forbes. Los patrimonios de estas personas superan los miles de millones de dólares. El 86% vio aumentar su fortuna en un año marcado por la pandemia de coronavirus. La publicación concluye que los muy ricos se volvieron mucho más ricos. El listado está encabezado por Jeff Bezos, ganador de este puesto por 4º año consecutivo, con un patrimonio de 177.000 millones de dólares, mientras que Elon Musk subió al puesto número 2 con 151.000 millones de dólares. Los 4 primeros lugares corresponden a multimillonarios que superaron ya los 100.000 millones de dólares de patrimonio. En total, las fortunas de estas personas suman 13,1 billones de dólares frente a los 8 billones de dólares del 2020.